una joven atrapada entre el amor y la desesperación, manipulada por un hombre capaz de todo, incluso de llevarla al borde de cometer una tragedia inimaginable contra su propia madre. Hoy conocerás la historia de Lucía, un relato que te estremecerá y te dejará sin aliento, pero también te mostrará la increíble fuerza del perdón y la redención. ¡Qué alegría tenerte aquí! Persona tan especial y de gran corazón. Recibimos espectadores de todas partes del mundo y me encantaría saber desde dónde nos acompañas ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Lucía era una joven de 19 años, con una mirada dulce y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Vivía con su madre, Carmen, una mujer fuerte, luchadora, que había criado sola a su hija después de perder a su esposo en un accidente trágico. Carmen siempre había sido protectora, a veces incluso demasiado, lo que generaba algunas tensiones entre madre e hija. Pero todo cambió cuando Diego apareció en sus vidas. Diego, un hombre de 40 años, atractivo y seguro de sí mismo, llegó como un huracán al pequeño mundo de Lucía. Lo había conocido en una cafetería del centro, donde trabajaba algunas tardes para ahorrar dinero para la universidad. Diego la había deslumbrado desde el primer momento, con su voz grave y su manera de mirarla como si fuera la única persona en el mundo. Él le dijo que jamás había conocido a alguien tan especial, tan pura, y esas palabras hicieron que el corazón de Lucía se entregara sin resistencia. La primera vez que Lucía llevó a Diego a casa, Carmen sintió una punzada de desconfianza. Aunque él fue cortés y educado, había algo en su mirada que la inquietaba. Durante la cena, Carmen intentó conocer más sobre él, preguntándole sobre su familia, su trabajo, su vida. Diego respondió con soltura, contando que trabajaba en bienes raíces y que había tenido una infancia difícil, algo que, según él, le había enseñado a valorar a las personas sinceras. Lucía lo miraba embelesada, sin notar cómo, cada tanto, Diego lanzaba pequeñas indirectas sutiles, criticando sin decirlo directamente la manera en que Carmen educaba a su hija. Carmen comentó después que Lucía debía tener cuidado y no dejarse llevar por las apariencias, a lo que Lucía respondió con tono molesto, diciendo que su madre nunca estaba satisfecha con nada ni con nadie. Esa noche fue la primera gran discusión entre madre e hija, y aunque terminó con lágrimas, Diego había logrado plantar la primera semilla de discordia. En las semanas siguientes, Diego comenzó a aparecer cada vez más en la vida de Lucía. La pasaba a buscar después del trabajo, le llevaba flores, la colmaba de atenciones. Poco a poco, la fue convenciendo de que sus amigos no la valoraban y que su madre, aunque decía querer lo mejor para ella, en realidad solo la limitaba y no la dejaba ser libre. Lucía empezó a alejarse de todos, enfocándose únicamente en Diego. Carmen, preocupada, intentó hablar con su hija varias veces, pero cada conversación terminaba en discusiones encendidas. En una ocasión, Carmen le dijo con voz firme que Diego no le daba buena espina, que había algo oscuro en él. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, le gritó que estaba cansada de ser tratada como una niña, que Diego era el único que realmente la comprendía y la apoyaba. Una tarde, Carmen decidió enfrentar a Diego directamente. Lo esperó afuera del trabajo de Lucía y le pidió hablar a solas. Diego, siempre sonriente, aceptó con gusto. Caminando por el parque, Carmen le dijo que sabía que él estaba manipulando a su hija, que no iba a permitir que destruyera la relación entre madre e hija. Diego la miró con esa misma sonrisa encantadora y le respondió con calma que solo quería lo mejor para Lucía, que tal vez Carmen necesitaba aprender a soltar un poco el control. Carmen sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, no por lo que decía, sino por la forma en que las decía.
con un tono tan suave, pero cargado de amenaza velada. Esa noche, Carmen le contó a Lucía lo que había pasado y le pidió, casi suplicándole, que abriera los ojos. Pero Lucía, cegada por el amor y la manipulación, le respondió diciendo que estaba cansada de elegir entre su madre y Diego, que si tenía que hacerlo, elegiría a Diego sin dudarlo. Los días siguientes fueron un verdadero infierno para Carmen. Veía a su hija transformarse ante sus ojos. De ser una joven alegre y cariñosa, pasó a ser distante, fría, casi irreconocible. Carmen la observaba en silencio, con el corazón roto, preguntándose en qué momento había perdido a su hija. Una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, Lucía dejó caer un comentario que heló la sangre de Carmen. Lucía dijo, con la mirada fija en el plato, que a veces deseaba que su madre desapareciera para siempre, que tal vez así podría ser verdaderamente feliz. Carmen la miró horrorizada, pero no dijo nada en ese momento, tragándose las lágrimas y el miedo que comenzaba a crecer dentro de ella como una sombra amenazante. A partir de ese día, Carmen no pudo dormir tranquila. Cada gesto, cada palabra de Lucía la hacía preguntarse si algo peor estaba por venir. Pero aún no podía imaginar hasta dónde estaba dispuesta a llegar su propia hija bajo la influencia de un hombre como Diego. Diego, viendo que Lucía ya estaba completamente aislada de su madre y amigos, comenzó a intensificar su manipulación de manera más agresiva. Una noche, mientras estaban sentados en su pequeño departamento, Diego la miró fijamente y le dijo con voz baja pero firme que ya no podían seguir viviendo bajo la sombra de su madre, que Carmen siempre sería un obstáculo para su felicidad. Lucía, aunque aún con dudas en la mirada, murmuró que no sabía qué hacer, que a pesar de todo, era su madre. Diego se levantó lentamente y tomando sus manos con una ternura estudiada, le susurró que a veces, para ser verdaderamente libres, hay que tomar decisiones difíciles, que nadie entendería su amor como ellos dos lo entendían. Esa noche marcó un antes y un después en la mente de Lucía, una fractura profunda entre el amor que siempre había sentido por su madre y la obsesión que Diego había sembrado en su corazón. En los días siguientes, Diego elaboró un plan meticuloso. Le propuso a Lucía algo que parecía sencillo, pero mortal: utilizar las pastillas para la presión que su madre tomaba diariamente y aumentar la dosis poco a poco hasta que pareciera un accidente. Diego le explicó con una frialdad escalofriante que nadie sospecharía nada, que la salud de Carmen ya era frágil y que todo saldría perfecto si seguían el plan al pie de la letra. Lucía, atrapada entre el miedo y la presión emocional, aceptó, aunque con lágrimas en los ojos, diciéndose a sí misma que no había otra salida, que Diego tenía razón y que esto los liberaría para siempre. Esa misma tarde fue a la farmacia y compró las pastillas, guardándolas en su bolso con manos temblorosas y un peso insoportable en el pecho. La primera vez que Lucía colocó las pastillas en la comida de su madre, sintió cómo su corazón latía con fuerza descontrolada. Era una noche tranquila. Carmen había preparado una sopa caliente y Lucía, fingiendo ayudar, aprovechó un descuido para triturar la dosis extra y mezclarla cuidadosamente. Mientras se sentaban a cenar, Carmen la miró con esa expresión tierna y preocupada que siempre había tenido, preguntándole si estaba bien, que la notaba pálida y nerviosa. Lucía, conteniendo las lágrimas, respondió diciendo que estaba cansada del trabajo y de las discusiones, que necesitaba un poco de paz. Carmen sonrió con tristeza y le acarició la mano, diciendo que todo mejoraría, que solo necesitaban tiempo para sanar la relación. Cada palabra era como una puñalada en el alma de Lucía, pero aún así la dejó comer la sopa en silencio, sintiendo un vacío oscuro y creciente en su interior. Con el paso de los días, Carmen comenzó a sentirse extraña.
mareos repentinos, debilidad y un cansancio que no podía explicar. Al principio lo atribuyó al estrés y la edad, pero cuando los síntomas se intensificaron, supo que algo no estaba bien. Un día, mientras barría la sala, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sentarse de golpe en el sofá, con el corazón acelerado y un sudor frío recorriéndole la espalda. Llamó a su médico, quien le recomendó hacerse unos análisis, pero Carmen no podía sacarse de la cabeza una sospecha que la atormentaba cada vez más. Había algo en la mirada de Lucía, en su forma de actuar, que no era normal, que le hacía pensar en lo peor, aunque se resistía a creerlo. Esa noche, mientras Lucía dormía, Carmen revisó la cocina y encontró un frasco de pastillas que no recordaba haber comprado, escondido detrás de los tarros de arroz. La angustia creció en su pecho y decidió que debía estar más atenta que nunca. Un viejo amigo de la familia, Andrés, vino a visitarla un día y al verla tan desmejorada, le preguntó qué estaba pasando. Carmen, entre susurros y lágrimas contenidas, le confesó que algo raro estaba ocurriendo, que no podía demostrarlo aún, pero que temía que Lucía estuviera siendo manipulada por Diego de una manera peligrosa. Andrés le aconsejó que tuviera cuidado y que, sobre todo, no dejara de observar cada detalle, que algo no estaba bien y había que actuar rápido. Esa conversación fortaleció la decisión de Carmen de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, Carmen decidió poner a prueba a Lucía. Le pidió que preparara la cena, algo que rara vez hacía. Lucía, aunque sorprendida, aceptó y se puso a cocinar. Carmen, fingiendo estar relajada, la observaba de reojo desde el sillón. En un momento dado, se levantó para ir al baño, pero en realidad se escondió en la esquina del pasillo y vio a Lucía sacar algo del bolsillo trasero de su pantalón y verterlo discretamente en la olla. El corazón de Carmen se detuvo por un segundo. La traición era real, más dolorosa de lo que jamás habría imaginado. Entró bruscamente a la cocina, miró a su hija fijamente y le preguntó en voz baja qué estaba haciendo. Lucía se quedó paralizada, con las lágrimas comenzando a brotar, mientras balbuceaba que solo quería ayudar, que Diego le había dicho que era la única forma de ser libres, que estaba atrapada y no sabía cómo salir de esa situación. Carmen, con una mezcla de furia y tristeza, le gritó que Diego la estaba destruyendo, que la estaba convirtiendo en alguien que no era, y que si seguía ese camino se perdería para siempre. Lucía cayó de rodillas al suelo, llorando desconsoladamente, mientras Carmen, con el corazón roto, intentaba asimilar que su propia hija había llegado tan lejos. Esa noche fue un punto de quiebre, la primera vez que Lucía mostró claramente la grieta emocional que Diego había creado en ella, dejando a Carmen con la determinación de salvar a su hija a toda costa, aunque eso significara enfrentarse al peor de los enemigos. En los días que siguieron a aquella desgarradora confrontación en la cocina, la casa quedó envuelta en un silencio denso y opresivo. Lucía se encerraba en su cuarto durante horas, sin apenas hablar con su madre, mientras Carmen, con los ojos rojos de tanto llorar, la observaba desde la puerta entreabierta, debatiéndose entre la rabia y el profundo amor que seguía sintiendo por su hija. La herida era inmensa, pero el instinto maternal de Carmen le decía que aún había esperanza, que Lucía estaba atrapada en una telaraña de manipulación tan fina como peligrosa, y que, aunque había cruzado límites impensables, todavía había una parte de ella que quería salir de ese abismo. Sin embargo, Diego no estaba dispuesto a soltar su presa tan fácilmente. Una tarde, cuando Lucía finalmente contestó a las insistentes llamadas de Diego, él le habló con una frialdad que heló su sangre. Le dijo que estaba decepcionado, que había demostrado ser débil y que si no era capaz de actuar, entonces su amor no valía nada. Lucía, temblando,
Le rogó que entendiera, que no podía hacerlo, que era su madre y que la culpa la estaba destrozando por dentro. Diego, con voz cortante y sin un atisbo de compasión, le respondió que ella debía decidir de una vez por todas si quería seguir siendo una marioneta de su madre o una mujer libre junto a él. Esa conversación dejó a Lucía en un estado de confusión absoluta. La presión era insoportable. Sentía que estaba siendo arrancada en dos direcciones opuestas, como si su alma se desgarrara poco a poco. Diego comenzó a enviarle mensajes cada vez más agresivos, amenazándola con abandonarla si no tomaba medidas drásticas. La noche que marcó el punto más oscuro llegó casi sin previo aviso. Diego la citó en un lugar apartado y mirándola fijamente a los ojos, le entregó un pequeño cuchillo envuelto en un pañuelo. Le dijo que esta era la única manera de demostrarle que lo amaba de verdad, que esta era la prueba final. Lucía, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por sus mejillas, le suplicó que no la obligara a hacer eso, que había otras formas de estar juntos, pero Diego negó con la cabeza y le dijo que ya no había vuelta atrás, que o lo hacía o lo perdía para siempre. Aquella noche, Lucía regresó a casa como un fantasma. Subió las escaleras con pasos lentos, sintiendo el cuchillo pesando en su bolso como si llevara una tonelada. Carmen la esperaba en el salón, sentada en la penumbra, como si presentara que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Cuando Lucía la vio, sintió una oleada de rabia mezclada con un dolor insoportable. Se acercó a ella con los ojos vidriosos, y Carmen, notando la expresión en el rostro de su hija, se levantó despacio y preguntó qué estaba pasando, con una voz cargada de preocupación. Lucía no contestó al principio. Su respiración era agitada, y sus manos se aferraban al bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. De pronto, en un arranque desesperado, sacó el cuchillo y avanzó hacia su madre, gritando que estaba harta, que solo quería ser libre, que Diego tenía razón y que todo era culpa de ella. Carmen, paralizada por el miedo y el dolor, levantó las manos y le suplicó que se detuviera, que pensara en todo lo que habían vivido juntas, que recordara quién era antes de que ese hombre la envenenara por dentro. En ese momento, cuando la punta del cuchillo casi rozaba la piel de Carmen, algo dentro de Lucía se quebró. Sus ojos se posaron en una vieja fotografía colgada en la pared, donde ella y su madre sonreían abrazadas en un parque cuando Lucía era solo una niña. La imagen golpeó su corazón con la fuerza de un huracán, y un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de su alma. Lucía dejó caer el cuchillo al suelo con un estrépito metálico y se desplomó de rodillas, llorando sin control y gritando que lo sentía, que no sabía en qué momento se había convertido en esa persona, que no quería hacerle daño. Carmen, con lágrimas cayendo por su rostro y las manos temblorosas, corrió hacia su hija y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor y la oscuridad que la rodeaba. Le dijo que estaban juntas en esto, que la amaba más que a su propia vida, y que harían todo lo posible para salir de ese infierno, pero que necesitaban ser valientes y enfrentarse a la verdad. Lucía, aún sollozando, le confesó entre susurros que Diego había planeado todo, que la había manipulado desde el principio y que seguía amenazándola, que ahora entendía que él nunca la había amado de verdad, solo la había usado para vengarse de su propio pasado. Carmen la abrazó más fuerte y le dijo que lo importante era que había reaccionado a tiempo, que aún había esperanza y que juntas encontrarían la manera de terminar con esa pesadilla. Esa noche, madre e hija durmieron abrazadas, unidas por un lazo que, aunque dañado y herido, era más fuerte que cualquier veneno que Diego hubiera intentado sembrar. La batalla aún no había terminado,
Pero por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que había recuperado a su hija, y Lucía, entre lágrimas y promesas de cambio, empezó a ver un rayo de luz en medio de la oscuridad más profunda. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas, Carmen y Lucía despertaron abrazadas, como si durante la noche hubieran encontrado un refugio seguro en medio de la tormenta. Sin embargo, la calma era apenas aparente. Ambas sabían que lo vivido la noche anterior era solo el principio de una batalla mucho más grande. Carmen se levantó lentamente, acariciando el cabello de su hija, y le dijo que no podían seguir escondiéndose ni viviendo con miedo, que había llegado la hora de ponerle fin a todo y denunciar a Diego ante las autoridades. Lucía, con los ojos aún hinchados por el llanto, la miró con una mezcla de terror y determinación, murmurando que tenía miedo de lo que Diego pudiera hacer, que él no era solo un manipulador, sino alguien verdaderamente peligroso. Carmen la tomó de las manos y le dijo que juntas eran más fuertes de lo que creían, que el primer paso era romper el silencio y confiar en la justicia. Esa misma tarde, ambas se dirigieron a la comisaría. El trayecto fue silencioso, cada una sumida en sus pensamientos, reviviendo cada momento de angustia, cada palabra venenosa que había marcado su relación en los últimos meses. Al llegar, Lucía apenas podía sostenerse en pie, pero Carmen la sostuvo con firmeza y le susurró que todo saldría bien. En la sala de denuncias, un oficial las atendió con amabilidad y Carmen, tomando la iniciativa, comenzó a relatar todo desde el principio. Cómo Diego había aparecido en sus vidas, cómo había aislado a Lucía y finalmente cómo la había llevado al borde de cometer un crimen atroz. Lucía, entre lágrimas, agregó detalles cruciales, mostrando mensajes guardados en su teléfono que dejaban en evidencia la manipulación y las amenazas constantes de Diego. El oficial, visiblemente impactado, les aseguró que iniciarían la investigación de inmediato y que se emitiría una orden de alejamiento para protegerlas. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y temor. Aunque Diego no apareció ni intentó contactarlas nuevamente, la tensión seguía flotando en el ambiente como una nube pesada. Carmen se mantuvo fuerte, cuidando de Lucía en cada momento, acompañándola incluso cuando ella decidió buscar ayuda psicológica para empezar a sanar las heridas profundas que todo aquello había dejado. Lucía comenzó a asistir a sesiones de terapia intensiva, donde poco a poco fue entendiendo que no era culpable de lo que había sucedido, que había sido víctima de un depredador emocional y que necesitaba perdonarse a sí misma para poder seguir adelante. Carmen la acompañaba en cada paso, recordándole a diario cuánto la amaba y lo valiosa que era, como si intentara con cada gesto y cada palabra reconstruir la confianza que Diego había intentado destruir. Un mes después, la policía les notificó que Diego había sido localizado y arrestado. Lo encontraron escondido en un pueblo cercano, intentando evadir la justicia, pero las pruebas presentadas por Lucía y Carmen eran contundentes. La noticia llegó como un bálsamo para ambas mujeres, una confirmación de que, aunque la lucha había sido dura y dolorosa, habían logrado vencer. Lucía, al enterarse, rompió a llorar, esta vez no de tristeza, sino de alivio, diciendo que por fin podía respirar sin ese peso insoportable sobre el pecho. Carmen la abrazó con fuerza, diciéndole que estaba orgullosa de ella, que había demostrado una valentía inmensa y que ahora finalmente podían mirar hacia el futuro sin cadenas. Con el tiempo, madre e hija comenzaron a reconstruir su vida con nuevos propósitos. Lucía, inspirada por su experiencia, decidió unirse a una organización que apoyaba a mujeres jóvenes víctimas de abuso emocional y violencia de pareja. Carmen, siempre a su lado,
La acompañaba a charlas y talleres, compartiendo su historia y ofreciendo su testimonio de resiliencia y amor incondicional. Durante una de esas charlas, Lucía tomó el micrófono, miró a la audiencia con ojos llenos de emoción y dijo que si ella había podido salir de ese infierno, cualquier mujer también podía hacerlo, que nadie merecía vivir atrapada en una relación tóxica y que siempre había una salida, aunque a veces costara verla. Carmen la observaba desde el fondo de la sala, con lágrimas de orgullo y alegría resbalando por sus mejillas, agradeciendo en silencio que su hija hubiera vuelto a ser la joven fuerte y luminosa que siempre había conocido. El tiempo siguió su curso, y aunque las cicatrices seguían allí, madre e hija aprendieron a convivir con ellas como recordatorios de su fortaleza. En cada amanecer compartido, en cada abrazo sincero, en cada palabra de aliento, se tejía un nuevo capítulo de su historia, esta vez lleno de esperanza y amor genuino. Lucía, en una ocasión, le dijo a su madre que nunca podría agradecerle lo suficiente por no haberla abandonado cuando más lo necesitaba, por haber visto más allá del dolor y haber creído en su capacidad de redimirse. Carmen, con una sonrisa cálida, le respondió que ese era el verdadero significado del amor de una madre, estar allí incluso cuando todo parece perdido, y luchar hasta el final para salvar lo que más se ama. Así, entre lágrimas, risas y nuevos comienzos, Carmen y Lucía siguieron adelante, convirtiéndose en un ejemplo vivo de que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz del amor y la esperanza siempre puede abrirse paso, iluminando el camino hacia una vida mejor. Esta fue la increíble historia de Lucía y Carmen, un relato de manipulación, dolor y finalmente de redención y amor incondicional. Una prueba de que, por más oscuro que sea el camino, siempre hay una salida si tenemos el coraje de buscarla. Ahora dime, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿Te has sentido identificado con alguna situación? Me encantará leerte y conversar contigo en los comentarios. Aquí en el canal tenemos muchas más historias poderosas que pueden tocar tu corazón y hacerte reflexionar. Gracias por estar aquí, por regalarme tu tiempo y tu atención. De verdad, personas como tú hacen que todo esto valga la pena. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.